Muy bien, ahí vaya mi presentación. Mientras, bueno, les recuerdo que avisamos en el grupo de WhatsApp hace ratito que la clase del viernes se pasa para mañana. Disculpen ustedes, pero no me quiero quedar sin darles. Y el viernes tengo audiencia a las 2 de la tarde. Entonces, a veces se recorren muchísimo y van muy, muy, muy atrasadas. Entonces, mejor para no errarle, nos vemos mañana para finalizar este tema que inicia hoy. Si no pueden estar, bueno, pues ahí viene la grabación y ya de ahí nos vemos en enero para iniciar el módulo 2. Bueno, hoy vamos a ver la psicopatología forense en la violencia sexual y de género. Cualquier duda y me lo ponen por favor en el chat. Y bueno, antes que nada, recordemos, así muy general, que es la psicopatología. Y bueno, la psicopatología es una alteración clínicamente significativa de cualquiera de las áreas que conforman psíquicamente al sujeto, ya sea cognitivo, emocional, comportamiento, y que va a alterar los procesos psicológicos, biológicos, perdón, y que pueden tener su origen en procesos psicológicos o biológicos. Si su origen es biológico, entonces estaríamos en los trastornos mentales. Si su origen es psicológico, estaríamos ante psicopatología eh, psíquica, es decir, de que algo ocurrió en las vivencias del sujeto. Y en la parte biológica quiere decir que algo está funcionando mal en alguna de las estructuras eh, que configuran la mente. La mente es toda la estructura biológica, anatómica, tanto fisiológica como anatómica, que produce la psique. Y al estar, eh, digamos, alterada o enferma, el contenido de la psique automáticamente es patológico. No puede haber una psique con una base eh, biológica dañada automáticamente. O sea, lo biológico puede ser incluso de nacimiento, ¿no? Naces con algo, no sé, vamos a poner una alteración en la producción de algún neurotransmisor. Incluso pues de pequeñito todavía no tienes conformado, configurado una personalidad y vas configurando rasgos de personalidad que se van sumando a tu temperamento que es biológico. Pero esa personalidad, resultado del temperamento y del entorno, se va a configurar patológica porque ya trae la base biológica. Ahora, puede ser que haya personas con psiques alteradas pero con la base biológica sana. Eso quiere decir que la alteración se desarrolló derivado de un suceso en el desarrollo de su vida. Creo que eso no, ya está más que claro. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda, me lo puede preguntar. Psicopatología forense es llevarla, todas estas mismas características pero en relación a todo ese comportamiento, alteraciones, trastornos mentales, trastornos emocionales, conductas desadaptativas, pero que tienen una relación, un vínculo con un proceso legal. Ese vínculo con ese proceso legal puede ser consecuencia de ese suceso o puede ser que sea la base o un factor que contribuya a que se dé ese suceso, la conducta. Uno es, existe antes y facilita la conducta delictiva y otro es después y surge como consecuencia de la victimización. Entonces la psicopatología forense también la podemos encaminar hacia la parte de los agresores o imputados para ver qué de su psique enferma, patológica, alterada, ha contribuido para que cometa esa conducta. Y en las víctimas es para ver eh, si las consecuencias de esa conducta victimizante
han generado en esa persona una psicopatología. No siempre se va a desarrollar una psicopatología, porque como veremos, tiene que cubrir ciertos requisitos. Algunas veces, algunos delitos, porque no nada más piensen en violencia sexual o en violencia de pareja, otros delitos, como a lo mejor robo a ausente, robo a celular, robo a casa habitación, y más que nada no es el tipo penal, sino es cómo ocurre el delito. Y la forma en que ocurren, como hemos visto, cómo se configura la violencia sexual y la violencia de género, facilita enormemente que se desarrolle psicopatologías. Pero en otros casos, por ejemplo, te roban tu celular, te lo arrebatan, te lo sacan de tu bolsa. Pues a lo mejor te da coraje, sientes culpa por haberte ido por ahí, te da frustración, te pones triste unos días, medio miedoso e inseguro unos días, pero pasa. Ese es un estado emocional resultado de ese suceso, pero no se va a configurar una psicopatología. Ahorita vamos a ver qué características tienen las psicopatologías. La psicopatología forense se va a encargar de describir las características clínicas de los principales trastornos mentales o emocionales, o más bien psicológicos, que se relacionan con conductas delictivas. Se relacionan ya sea que las que contribuyen a que surjan o que son resultado del hecho victimizante. Recuerden que van a tener todo un módulo de 8 clases de cuantificación de daño psíquico y que a partir del módulo 2, todo el módulo 2 es la evaluación pericial del abuso sexual infantil en todas las modalidades de tipos penales que hay, desde la psicometría, la entrevista, los protocolos de entrevista de obtención del testimonio, que son protocolos de entrevista forense, y el impacto psíquico, específicamente de los niños. Y después en el módulo 3 van a tener exactamente lo mismo, pero con víctimas adultas. Esas víctimas adultas pueden ser hombres, pueden ser mujeres, y también vamos a ver en ese adultas que fueron victimizadas en la infancia. Entonces, van a profundizar mucho más en esto. Esto nada más es lo general. Este módulo fue todo lo general y luego ya empezamos en las particularidades. Por ejemplo, la evaluación psicopatológica en el ámbito forense, van a tener el último módulo, que me parece que es el 10º, no me acuerdo, no, ya no me acuerdo cuántos módulos son, pero es la elaboración del dictamen y la evaluación, aspectos de estructura, de integración, de psicometría. Entonces ahí van a ver un poco más de esto que les voy a hablar en este momento. Pero lo que debemos de saber es que para hacer una evaluación psicológica, e identificar psicopatología, pues debes de saber psicopatología. Si no sabes de psicopatología, así hagas una entrevista muy buena, no vas a poder identificar, por ejemplo, signos y síntomas que configuran algunas psicopatologías o eh, la evolución, la intensidad, la cronosidad que conlleva esa psicopatología. Entonces, la psicopatología general es una de las especialidades de la psicología. Permítame un momento, un momentito. Ya regresé, ya fui a toser. Gracias. Entonces les decía que en la psicopatología, pues, que es una de las áreas más importantes de conocer para dictaminar, así como la psicometría, se complementan. Hemos hablado de que sí se pudiera emitir en casos extremadamente específicos y urgentes dictámenes con solo entrevista, pero jamás solo con psicometría sin entrevista. Si hay psicometría, debe de haber entrevista a fuerza. Entonces, en la entrevista que hacemos, que una cosa, recuerden, es el protocolo de entrevista forense que se utiliza solo para la obtención del testimonio y que hay un montonal de protocolos científicos para poder obtener
con mayor precisión la información que se requiere sobre el delito con el menor daño posible psicológicamente hablando. Esa es una de nuestras técnicas. Otra es la entrevista psicológica forense. En la entrevista psicológica forense, lo que vamos a hacer es lo que comúnmente se conoce como anamnesis, toda la historia del sujeto desde prenatal, se puede, todo lo que se puede hacia atrás, hasta el momento en el que se encuentra el sujeto, entrevistándolo. Y se exploran todas las áreas. Y a partir de ahí vas obteniendo información que te va a ayudar a hacer el diagnóstico psicopatológico, porque cuando estamos con víctimas, surge después del suceso. Y esta entrevista que estamos hablando de la historia o antecedentes de vida o antecedentes heredofamiliares o antecedentes personales, anamnesis, es posterior al hecho. Pero conocer toda esa información te va a ayudar a entender por qué se desencadena o por qué se presenta tal o cual psicopatología y hasta en qué intensidad. Entonces, sí se debe de saber hacer diagnósticos, no, y eso no se sabe simplemente por ser psicólogo. Eso se tiene que especializar, así como la psicoterapia, que uno se especializa para dar psicoterapia. Dentro de la psicopatología, pues obvio lo que vamos a aprender es la parte de la semiología y la nosología. La semiología es el estudio de signos y síntomas que determinan un cuadro clínico. Signo, lo que se ve, síntoma, lo que la persona refiere que siente. Entonces, a veces hay dictámenes en psicología que solo refieren síntomas que les refirió o que solo describen síntomas que les refirió su evaluado. Y con eso hacen un diagnóstico. Y no, no puede ser así, ¿verdad? Porque nos faltarían los signos. Y a veces confunden algunos signos que son observables o que a veces son falseados, porque otro de los puntos, creo que la siguiente diapositiva o la que sigue, es que en este tipo de psicodiagnósticos debemos de estar muy pendientes de la simulación, sobresimulación y disimulación, que implica simular síntomas, sobresimular, exagerar la sintomatología o disimular o esconder síntomas y signos. Y que es muy común que se dé en este tipo de evaluaciones por digamos, las consecuencias eh, de la evaluación, ¿no? A veces las víctimas creen que tienen que exagerarle a su sintomatología como para que le crean o como para que la cuantifiquen de manera adecuada, porque a veces las cuantificaciones están muy bajas o a veces están muy elevadas. Y lo ideal es que sean objetivas. A ver, ¿qué es cuantificar? Cuantificar el número de sesiones, es decir, cuántas sesiones psicológicas va a necesitar esa persona y luego dime más o menos cuánto cuestan. Y si me vas a decir cuánto cuesta, me vas a decir por qué ese monto y no otro. Y entonces cada uno debe decir, bueno, tal monto porque es lo que, por ejemplo, las fiscalías, lo que hay ¿cómo se dice? Una encuesta que se hizo a nivel telefónico y se sacó una media de los costos. O lo que ya casi la mayoría estamos haciendo es recurrir al diario oficial, donde viene el costo de sesiones psicológicas que da el IMSS y que cada año se renueva y que están en 1,560 y tantos, 1,600. Entonces, pues es lo que cobra el IMSS. Dices, no, no va a ir al IMSS, no sé, porque el IMSS da servicio a personas no aseguradas, nada más que son bastante caras. Bueno, entonces es como una base, pero eso es lo que digo yo, pero a lo mejor viene otro perito y dice, bueno, pues yo digo que las sesiones cuestan 700, 800, la mitad, porque en este centro especializado de estrés postraumático es lo que cuestan. Y está bien también, y finalmente quien va a decidir la reparación integral del daño final, porque esa es una partecita, pues de todo el monto final y todo lo que conlleva las acciones de reparación, porque no nada más es dinero, va a ser el juzgador, pero le va ayudando a dar parámetros, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros en por qué
vamos a identificar lo que estamos identificando y por qué vamos a dar el costo que estamos dando. Les repito, tendrán un módulo con la maestra Gloria que les va a hablar sobre cuantificación. A ver, y la nosología es el estudio y clasificación de los trastornos, es decir, cómo se clasifican y qué criterios se establecen para diagnosticarlos. En el otro te digo los signos y síntomas, es decir, la sintomatología o los indicadores. Y luego te voy a decir cómo se agrupan y cómo se agrupen van a tener un número, una descripción, un nombre, es la clasificación. Y además te voy a decir hasta en ocasiones cuántos síntomas mínimos se requieren para diagnosticarlo y hay algunos casos, y eso está en nuestros manuales estadísticos, el DSM-5, TR y el CIE-11, que te dice que con dos, o sea, te dice, pueden ser cinco, pero tiene dos de al menos estos dos que son esenciales, con eso ya puedes decir que tiene el trastorno límite de la personalidad o el trastorno antisocial de la personalidad. No se trata de más, ¿cuántos? Cinco, siete, de 10 siete, de 10 6 la mitad, ¿no? Porque además no todas las personas presentan todos los síntomas completitos, o sea, si son 10 los 10, no todos, algunos sí, y algunos presentan 5 los que requiere, los del 1 al 5 y otro presenta del 6 al 10. Es decir, no es un horóscopo, no es una, un checklist, ¿no? Sino eso va a depender de muchos elementos. Entonces, hay que saber sobre la semiología, la nosología y las entidades nosológicas. Las entidades nosológicas son el nombre que se le da a cada una de estas categorías. Lo que dice aquí, evaluar el fingimiento de los trastornos mentales o psicológicos que nos pueden ayudar también a hacer diagnósticos diferenciales, porque a veces la, las personas te dan o tú identificas ciertos signos y síntomas y estás indecisa entre, ¿será personalidad límite o será histriónica? Y bueno, hay un diagnóstico diferencial, es decir, hay ciertos síntomas que te van a hacer la diferencia y que te dije, mira, si ese síntoma está presente en esta manifestación o en esta intensidad, entonces tienes una límite y no una histriónica. Ujú. Bueno, estos dos ejemplos de trastornos de personalidad que pueden ser resultado de una victimización es cuando esa victimización surgió, se dio en la infancia durante un largo periodo. Y entonces, como la víctima está desarrollando su personalidad, con este suceso empieza a desarrollar una personalidad patológica, trastornada, alterada. Entonces, se ha encontrado muchos trastornos de personalidad con antecedentes, de trastorno de personalidad límite con antecedentes de abuso sexual en la infancia. Ahora, no todos los abusos sexuales en la infancia terminan desarrollando trastorno límite. Y no todos los trastornos límite tienen como antecedentes históricos abuso sexual en la infancia, pero sí se ha encontrado como una situación que favorece enormemente el desarrollo de ese trastorno. A eso se le tiene que sumar otras condiciones, otros factores, porque finalmente la personalidad es el resultado de factores ambientales y también biológicos, que serían temperamento. Es decir, va a ser más fácil que una víctima abusada sexualmente en la infancia, a los 18 años, 20 años, ya tenga el trastorno límite, si su mamá tuvo ya, si su mamá presenta trastorno límite de la personalidad, aunque su mamá no haya sido abusada sexualmente, o si en la familia hay, porque es uno de los trastornos donde hay una tendencia a la repetición a veces de generación tras generación y a veces de varios integrantes de cada generación. Hay un componente biológico importante, nunca determinante, solamente contribuye. Es como los ojos azules. En los ojos azules hay dos con ojos azules y a lo mejor algunos nietos lo tendrán, algunos primos lo tendrán, pero no todos. Bueno, entonces, mmm,
¿Qué es un trastorno mental? De acuerdo al DSM-5TR, es un patrón, es algo repetitivo, ajá, de la forma de ser de esa persona. Son conductas repetitivas que nos reflejan y que esas conductas van a tener como consecuencia un malestar clínicamente significativo, es decir, el miedo. El miedo puede estar como una característica de algunos trastornos, pero ese miedo tiene que ser clínicamente significativo. Por ejemplo, paralizante, porque puedo decir, tengo miedo, pero ese miedo no me ha impedido ni ir a trabajar, ni ir a la escuela, ni salir a la calle a bailar, ni salir a correr, ni nada. Pero pues hay miedo, sí, no lo está fingiendo, sí lo hay, pero pues ni tampoco tiene pesadillas, ni se le ha adormecido el cuerpo, ¿no? De la cara, y ni lo ha somatizado, pero está la referencia del miedo. Estos síntomas, todos estos síntomas que se van a reunir en cualquiera de los trastornos, debe de ser clínicamente significativo, es decir, sí debe de causar un impacto en la vida del sujeto, en cualquiera de sus áreas, incluso la física, ¿no? O el sueño, o la alimentación, o las relaciones interpersonales, o las relaciones sexuales, o las relaciones de pareja, o en su rendimiento laboral o rendimiento académico. Es decir, debe de haber un impacto. Ahora, aquí les puse unas fotitos de síntoma. Yo no veo esto, ¿verdad? Esto sí lo puedo observar, pero eso que observo puede tener muchas manifestaciones, incluso puede ser fingido, ¿no? Llanto fingido. Pero en conjunto, signos y síntomas me ayudan a ir configurando esa nosología, ese diagnóstico nosológico. Miren, hay personas que te refieren, siento que me voy a volver loca, siente, síntoma. Y tú no le puedes ver, no, si tiene ojos de loca, no, si tiene cabello de loca, no, como que, o que te dice que siente que hay un caos en su mente. Tú no puedes ver ese caos en su mente, él te lo está refiriendo. O que se siente muy, muy mal emocionalmente. No se puede ver, son referencias, pero tú con tu entrevista les, les decía ayer a unos colegas que les di clase de daño psíquico, que cuando uno va, por ejemplo, al doctor Simi, bueno, a cualquier doctor, ya me quemé yo solo, a cualquier doctor, cuando tú dices, doctor, vengo porque me siento mal, y pues no nada más con esa referencia te va a decir, diagnóstico y tomes esa medicina. No, te va a decir cómo se siente. Entonces, me duele la cabeza. No puede ver cómo te duele la cabeza. Y siento como que se me va el aire. Pero entonces tiene una técnica para escuchar. Bueno, vamos a poner ese del dedito, no me acuerdo el oxímetro, para ver si está oxigenando bien. Eso sí lo puede ver, porque él puede decir, siento que me ahogo, que no respiro, y el oxímetro, normal. Signo, ¿no? Ahí está la referencia objetiva. Y esas técnicas objetivas en psicología también son las pruebas. Eso nos va a ayudar a objetivizar eso que a veces nos refieren por síntomas o que se está viendo como signo. Además es un conjunto y debe ser un conjunto específico, no un conjunto a lo loco que agarro un síntoma de acá, otro síntoma de acá y entonces digo que está bien afectada. Sí, pero ¿de qué? ¿Qué tiene? Ahora, eh, cuando tú vas al médico y me duele mucho, mucho, mucho la garganta, signo, te revisa la garganta, abre la boca y ve enrojecido y puntos blancos. Si solo estuviera enrojecido, pudiera ser viral, pero ve los puntos blancos y es bacterial. Entonces dice, y aparte tengo escalofríos y siento el cuerpo caliente, caliente. Técnica, termómetro, signo, objetivo, visible, el nivel cómo marca la temperatura del termómetro, 39. Entonces el doctor, con lo que le va diciendo, va aplicando técnicas, va escuchando, va haciendo preguntas, ¿no? Y le duele el estómago, ha tenido diarrea, tiene tos. Sí, tengo mucha tos
y tose, ¿no? Y entonces él le escucha ahora los pulmones con otra técnica, estetoscopio, y escucha los pulmones que tiene cierta mucosidad. A partir de todos esos signos y síntomas y todas esas técnicas, incluyendo la entrevista clínica, porque él hace entrevista clínica diagnóstica, obvio médica, no psicológica, hace un diagnóstico. Y ustedes saben lo importantísimo del diagnóstico para el tratamiento, porque si hace un mal diagnóstico, el medicamento no te va a servir. Y entonces se puede complicar o puedes seguirte sintiendo muy mal mucho tiempo. Nunca cuando van al médico dicen, ay, no me sirvió la medicina, jamás vuelvo a ir con un médico, no sirven. Pues no, vas con otro. Pero cuando van al psicólogo y algunos psicólogos fallan en el diagnóstico y entonces al hacer el diagnóstico ellos diseñan las estrategias de intervención psicoterapéutica, que sería el tratamiento, si hacen un mal diagnóstico, va a haber un mal resultado. Y entonces creías que tenías una depresión cuando era un trastorno límite o cuando era un bipolar en estado depresivo. Y entonces, obvio, no va a servir. Y entonces la gente lo que hace es, no vuelvo a ir con un psicólogo. No sirven, ¿no? Y nos queda claro que fue un mal diagnóstico de ese específicamente, no es que todos los psicólogos. Es complicado de entender por qué con los médicos. Bueno, no tan complicado. Lo que pasa es que los médicos traen una formación biológica que les da esta idea de que es como más objetivo, ¿no? Como que es más creíble. Pero cuando hablamos de las cuestiones psíquicas y mentales, la gente como que no está acostumbrada, de por sí no está acostumbrada a buscar ayuda psicológica y luego cuando la busca no le funciona, pues entonces generaliza todo y dice todos los psicólogos o ningún psicólogo sirve. De esto que acabo de explicar, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Ahora, para todo esto también debemos de identificar la vulnerabilidad que tiene esa persona, no para haber sido víctima. Estamos solamente en la psicopatología de las víctimas de violencia sexual y de violencia de género. Ya explicamos la incidencia, las características, la diversidad de tipos penales que hay para esos tipos de violencia, la gran confusión que hay entre que si son sinónimos violencia de género y violencia familiar, y de pareja, perdón, y que tiene su origen en España porque allá se tipifica así en España la violencia de pareja de hombre-mujer como violencia de género. Entonces, hay mucha confusión, pero ya vimos que la violencia de género es mucho más y que incluso abarca también a personas no del sexo mujer nada más, y que por eso ahora violencia de género, que también puede haber hombres con diversidad de género que son violentados o hombres con género masculino y heterosexuales que también son violentados. Bueno, entonces, hay que ver la vulnerabilidad previo el punto de corte del suceso. Y la vulnerabilidad me refiero a todas las victimizaciones y su estructura de personalidad que tiene o hasta trastornos que tiene antes del suceso y cómo esa historia de su estructura de personalidad, de su psicopatología previa, de sus victimizaciones previas, modulan o acentúan el, la siguiente victimización o la siguiente, mmm, ¿cómo se dice? Violencia. Y cómo eso desencadena ciertas características específicas para ese sujeto. No hay un perfil victimal único y exclusivo para todas las víctimas de violencia sexual. Aparte, si recuerdan, hay un montonal de manifestaciones conductuales de la violencia sexual, es decir, coito, tocamientos, obligar a alguien a observar, obligar a alguien a tocar a otro, es decir, hay muchas, acosar, hostigar. Entonces, son muchas maneras de violentar sexualmente, entonces imagínate todas las que tendría que haber. No puede haber una sola sintomatología para las víctimas de violencia sexual. Ahora, si nos vamos ahora solo a la violencia sexual de los niños, sí hay muchos autores que describen
indicadores, ¿no? Eh, comúnmente, que mayormente se presentan en niños que han sido abusados sexualmente. Abuso sexual infantil, no tipo penal, es la denominación teórica que se le da. Y que ese abuso sexual puede ser desde violación, puede ser pornografía, puede ser fotos, puede ser trata de persona, puede ser la que quiera, cualquier conducta, ¿no? Pero teóricamente, psicológicamente, se engloba en abuso sexual infantil. Entonces, esa que muchos autores han descrito de acuerdo, por eso siempre es importante poner nuestro marco teórico, nuestra bibliografía y poner a, de acuerdo a qué autor estás refiriendo esa sintomatología. Y a veces, les repito, no usen, ningún dictamen es idéntico, ninguna sintomatología es idéntica y parece ser que quieren hacer encajar a todas sus víctimas en esas tablas que ponen. Y si no encaja, entonces no tiene alteraciones, pero tienes que ver qué vulnerabilidad tenía ya previa y tienes que analizar también en tu entrevista y a través de la entrevista básicamente sus factores resilientes, porque los factores de vulnerabilidad son los que van a facilitar la aparición de la psicopatología y los factores resilientes son sus factores de protección que van a atenuar el desarrollo de esta psicopatología. Y entonces, si tú te vas a un autor y que dice que comúnmente los niños presentan estas 20 alteraciones, pero no estás considerando sus factores resilientes, el entorno, las redes que tiene el niño, el nivel sociocultural, ¿qué otra cosa? Incluso, no, con esos tenemos, para ver cómo esto ha modulado el impacto en el niño. Y eso no quiere decir que no le haya afectado. Y ayer también les decía que no tiene por qué el tipo penal de violación, abuso, de cualquier víctima mayor, menor, no exige que haya afectación. La afectación se busca como un indicio más, porque son delitos que casi no hay indicios físicos. Es como decir, pues a fuerza debe de haber lesiones físicas, desgarraduras, borramiento de pliegues anales. No, y es lo mismo, pero sí va a haber casi siempre, pero vas a encontrar casos excepcionales donde tal vez no en niños, donde adultas no tengan esas características comúnmente esperadas de víctimas de violación y hasta digan, está mintiendo, ¿no? Está falseando. ¿Por qué? Porque no hay psicopatología, pero ya te expliqué cómo estaba previamente, cómo está su resiliencia y cómo otro elemento que hay que considerar qué fue lo que le sucedió. Porque dentro de los delitos sexuales tenemos un montonal de acciones y no es lo mismo una nalgada a ser privada de tu libertad 3 días para que 5 sujetos te estén violando todos los días. Ajá, entonces, por más resiliente y por más factores de vulnerabilidad o menos factores de vulnerabilidad que haya tenido, el suceso en sí es sumamente traumático. Y también puede ser que una nalgada, cuando tienes antecedentes de una gran vulnerabilidad, desencadene un gran impacto, pero tienes que explicarlo, no surge así de la nada. Y también hay personas que han tenido un montonal de situaciones de violencia previa, lo que se es la polivictimización, y que lo que le sucede ahorita, que por ejemplo un sujeto le enseñó los genitales en la calle, para ellos es como, dicen, una, como una peca más bueno, algo de un pelo más, no, quitarle un pelo al gato. Es decir, he surgido tanta violencia y he estado en un entorno tan hostil y que esto para mí no tiene, ¿cómo se dice? Gran impacto. Ándale, Georgina, muy bien, gracias, Airam. Ay, no soy como ¿cómo se dice? El chapulín colorado con los dichos. Exactamente, una raya más al tigre. Y por ejemplo, un día me tocó entrevistar a una mujer
que a su hija la habían secuestrado, pagaron rescate y la mataron. Y entonces venía la reparación integral de daño y entre ellos pues venía la cuantificación del daño del papá, la mamá y el hermano. El papá y la mamá, el papá y el hermano estaban destrozados y el hermano ya tenía 20 años, era mayor que la chica de 18. Y la mamá parecía que no. Y entonces, hasta cuando le estaba hablando, porque los papás no, el papá y el hermano no podían ni contar las cosas, ¿no? Estaban muy afectados. Y ella lo contaba muy bien y todo, pero ¿saben? Ella venía de Ciudad Juárez, ella creció allá, a ella ya le habían desaparecido mujeres, amigas, familiares. Ella dice que en su época de la secundaria estaba, podía estar en la calle afuera de la secundaria y de repente había un tiroteo y todos al piso. Es decir, como que ya estaba curtida, ¿no? Claro que le afectó y sí tenía alteraciones, pero no necesitaba estar como el papá o como el hermano para que, o sea, y no es porque ella estuviera fingiendo ni nada, además ella estaba acostumbrada a tener ya un apoyo psicoterapéutico, a diferencia de su esposo y su hijo. Había hecho, era muy resiliente también, por supuesto. Entonces, el impacto es diferente y se cuantifica el número de sesiones diferente en cada uno de ellos. No porque los tres hayan sido víctimas indirectas del mismo hecho, los tres van a tener el mismo número de sesiones y la misma psicopatología. ¿Por qué? Porque estamos evaluando todos los elementos del sujeto. Entonces, eh, esta psicopatología va a estar modulada por varias variables, entre ellas, lo que decía, los factores de vulnerabilidad, que son todo lo que se conoce como factor es lo que favorece. Factor favorece. ¿Qué va a favorecer en este caso? ¿A qué es vulnerable? No es vulnerabilidad victimal. Tengan mucha atención porque a veces les piden la vulnerabilidad victimal y andan poniendo las consecuencias como vulnerabilidad y la vulnerabilidad victimal existe antes del suceso y facilita la victimización. Y entonces ponen la tristeza como factor. Oye, pero pues la tristeza es resultado, no estaba antes, y si hubiera estado muy triste, entonces era antes, es un factor que la vulnera victimológicamente. Entonces, facilita la aparición de alteraciones psicopatológicas. En este caso, estamos ahorita en esta clase de violencia sexual y son muy similares, o sea, todo esto es lo mismito, todo para violencia de género, incluso para secuestro, para tortura, para cualquier victimización que ustedes vayan a evaluar. Nada más que esta es como la base que se comparte de todas las victimizaciones y luego vamos a entrar a la victimización específica que así como, porque a veces te preguntan en juzgado, oiga, ¿y esa sintomatología es exclusiva de la violación? A ver, contéstenme en el chat, ¿qué pondrían? ¿Sí o no? Escriban sí, no. Ya dije que la persona que valoré que es víctima de violación presenta esta sintomatología. Esta sintomatología es exclusiva, te preguntan los abogados de la contraparte, del delito que se está investigando, es exclusiva de la violación. Conteste sí o no, perito. Muy bien. Exacto, exacto. Ajá, pero eso ya quedó súper explicado desde antes. Muy bien, porque no la hay. Porque en el caso específico, ya dije, porque acuérdate que en el contrainterrogatorio te van a decir conteste sí o no, pero en el interrogatorio, ¿quién te ofrece? Pues depende si es MP o la defensa, porque por ejemplo, yo voy el viernes ofrecida yo voy con las víctimas, a mí me ofrece el asesor jurídico. Entonces, eh, cuando ¿sabe por qué está aquí, perito? Miren, la mayoría de los peritos están acostumbrados a pregunta, respuesta, pregunta, porque los van guiando. Yo les digo, a mí déjeme hablar solita. Ya cuando usted me diga cuándo es cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su formación académica,
sabe por qué está aquí, y con esa ya empiezas tú, sí, porque es un dictamen a fulanito de tal, en tal fecha, tal, con tal metodología, obtuve tales resultados y llegué a tales conclusiones y utilicé tal marco teórico y tal bibliografía y puedo llegar a determinar que, y entonces ya tú explicaste todo esto y de lo que explicaste, bueno, no necesariamente porque la contraparte tiene tu dictamen y te puede preguntar cualquier cosa del dictamen que tenga una conexión con lo que acabas de explicar. Y en el momento que hablas sobre metodología, resultados y conclusiones, todo está conectado. Y a mí me han preguntado hasta número de página, nombre del libro, qué saqué de ese libro, de qué autor era, qué dice el manual. Pues usted dijo que aplicó tal prueba y tal prueba tiene un manual. Usted nos dijo que sí, pero ¿qué dice el manual hoy? No lo recuerdo, ¿verdad? Porque no somos computadoras, exactamente. Pero si me permite, puedo revisar mi dictamen o ya saben, ¿no? A ver, hace el ejercicio para refrescar la memoria, ¿no? Y lo que hacen es subrayar nada más lo que te están preguntando y ya, tú contestas, ya te das una idea de ahí puedes partir para ampliar más, ¿no? Pero bueno, los factores de vulnerabilidad hay que identificarlos en las personas ahora, en las víctimas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Mujeres casadas y mayores en relación con las solteras que joven. Ah, ok. Se ha encontrado que hay un mayor impacto en los delitos sexuales en las mujeres casadas y más grandes de edad que con las solteras y más jóvenes. Ahora, ¿quién dice eso? ¿Qué autor? ¿En qué año? ¿En qué país? ¿Qué otros estudios corroboran esto? Porque a lo mejor fue una tesis que hizo una alumna en una universidad con 20 víctimas. Entonces, ok, por ejemplo, esto es un ejemplo para que vean cómo debemos de ser muy precisos. Y si yo voy a usar esto, tengo que poner todo esto que les acabo de explicar, autor, año, y que esto ha sido encontrado en diversas investigaciones que coinciden con esto. Pero eso no quiere decir que si no es, que si es soltera y si es joven, entonces no pueda tener un mayor impacto, porque estamos evaluando sujetos, individuos con características propias, pero me ayuda como para irme dando un parámetro. Recuerden que nuestro marco teórico se ajusta al objetivo pericial y a las características de lo que estemos encontrando. Es decir, ¿qué te están pidiendo? Afectación. ¿De qué delito? Porque luego quieren encontrar un marco teórico. Víctimas de violación. No, no es así tan concreto. Víctimas de violencia sexual. ¿Pero de qué? A ver, ¿tu víctima es adulta mayor? ¿Es adulta, adolescente o niña? Entonces ya tu marco teórico empieza a agarrar ese caminito. Ahora, ¿cuál fue la conducta? No es lo mismo abuso sexual, violación, corrupción, trata de personas, y entonces tu marco teórico también empieza a agarrar este, un sentido específico, porque es con lo que la vas a comparar, que tu marco teórico sea tu base, tu guía. Si pones un marco teórico el mismo para todos tus dictámenes porque perteneces a la Fiscalía de Niños y Niñas o a la Fiscalía de Delitos Sexuales y siempre pongo el mismo marco teórico, pero si todas tus víctimas son diferentes y tienes una diversidad de víctimas y una diversidad de delitos, no puede ser que sea el mismo para todos. Y no es lo mismo, por ejemplo, en violencia familiar, la violencia psicoemocional a la violencia patrimonial. Entonces tienes que ir ajustando e ir encontrando pocas o muchas investigaciones que se hayan hecho respecto, déjenme ver, acabo de encontrar uno sobre un, un pequeño estudio que se hizo sobre las víctimas mujeres de la violencia química, que han sido víctimas de ácido. Bien, o sea, casi no hay nada al respecto. Pero bueno, mucho de lo que se pone en ese estudio se comparte con otro tipo de victimizaciones. Ahora, no hay hay más, ¿no? Pero no mucho específicamente sobre investigaciones sobre ese tipo de victimización. Entonces, de lo general a lo particular y mencionas ese artículo.
pero nunca nada más vas a tener tu marco teórico con un solo artículo, ¿sí? Ok, entonces, otro de los factores vulnerables es las psicopatologías previas. Que una víctima ya tenga depresión previa o ansiedad previa, pues eso va a intensificar más el impacto. No, recuerden, no se debe de omitir, no debe, porque a veces piensan, es que si la víctima ya tenía depresión antes y lo pongo, eso la perjudica. Hasta el mismo abogado te dice, quítale que estaba deprimida. A ver, licenciado, le explico. Ah, no, entonces sí, déjelo. Porque piensan que deben de estar en una salud mental, pero al 100 para que sean victimizadas y luego todo lo que ahora identificas es resultado de la victimización. Eh, ¿Qué se llama eso? ¿Cómo dijimos ayer? Error, es un error. ¿Cómo se llama ese error? Error mm, de adjudicar, no me acuerdo cómo se llama, de adjudicar toda la sintomatología o toda la psicopatología que ahorita estás identificando en esta persona solo al suceso. Pero hay algunas, es, no, no, error de tipo, error de... Georgina, ayer lo vimos en la clase, ¿te acuerdas? En la de daño, cuantificación de daño psíquico. Ahorita me acuerdo, ¿eh? Déjenme, me viene el recuerdo súbito. Entonces, es decir, que todo lo que tiene es derivado de eso. No, ella tenía depresión, ella tenía ansiedad, es más, la tenía desde chiquita y precisamente eso es una vulnerabilidad psicopatológica y que eso va a modular cómo se intensifica la depresión o la ansiedad ahora. Ahora, si te estuvieran pidiendo un dictamen de vulnerabilidad victimal, esa depresión y esa ansiedad dices que precisamente la vulneró para ser víctima, facilitó su victimización. De todas maneras la identificas, pero das una explicación diferente. Creo que Georgina ni está. ¿Qué bien andas por ahí? Error de adjudicación, error, o sea que todo lo que encuentras lo adjudicas al hecho. Ok. Factores, otro elemento que hay que tomar en cuenta, no nada más es esta parte de identificar los factores de vulnerabilidad psicopatológica, sino también los factores asociados al tipo de violencia sexual. Es decir, ¿qué sucedió? No es lo mismo un coito o, porque bueno, uno diría, es que violación es violación. Bueno, el tipo penal sí, pero no todas las violaciones son iguales, ni en duración, ni en violencia, porque la penetración ya es violencia sexual, pero a veces hay violaciones con suma violencia, con mordidas, con tentativa de feminicidio, con otras circunstancias, con privación de la libertad. Entonces, ¿qué le pasó? Por eso es importantísimo leer carpeta de investigación, no solo para los hechos, sino para identificar todas las pruebas y testimoniales que se han aportado. ¿Qué hay? No porque estoy dudando de ella, sino para poder conocer todo el panorama completo. Y después, cuando yo la tenga valorando, sí debo de preguntar sobre los hechos. Y no voy a preguntar sobre los hechos como preguntó Ministerio Público de mano izquierda en el glúteo derecho por 5 segundos haciendo movimiento de izquierda a derecha. Eso sí lo puso él y dudo que la víctima lo haya dicho así, pero así lo colocó porque eso es lo que él necesita. Ya él sabrá, claro, como él no lo cuestionan y a la que van a cuestionar en juzgado, en juicio oral es a la víctima cuando dé esa referencia, debe de ser lo más textual que se pueda, siempre y cuando cubra los requisitos que el Ministerio Público requiere. ¿Qué necesidad hay y que le diga? Pues, fíjense, porque he escuchado que le pregunta al Ministerio Público a la niña de 10 años, y cuando te penetró, ¿qué sonidos hacía? Con sonido o sin sonido, sigue siendo una violación. Y me parece que esas preguntas sí es una revictimización. Y si la niña dice no sé o no me acuerdo, o no te lo quiere decir por vergüenza, o no sabe ni siquiera de lo que le estás hablando porque estaba en ese momento en un estado pues, de suma ansiedad, no le puso atención a estas circunstancias, creo que eso no cambia
digamos, la descripción final, que hubo una penetración. Es más, tienes un dictamen médico donde hay indicios de penetración reciente. Entonces, o decir, pues yo no sé por qué dicen, y me introdujo los dedos por 3 segundos haciendo movimientos de adentro hacia afuera. Yo sé que a veces es que ellos quieren acreditar la violación equiparada de introducción de dedos y necesitan una temporalidad como para justificar que sí hubo penetración y luego el movimiento de adentro hacia afuera para que según sea violación. Y digo según, porque médicamente no tiene nada, porque a lo mejor no penetró en introito vaginal, sino en los labios. Entonces, entre los labios fue. Claro, si eres una persona más adulta, más grande, una niña, un adolescente más grande, pues lo vas a poder referir. Pero si tienes 4 años, 5 años, y luego que digas o que la niña repita eso, y dices, ay, caray. En ese tipo de declaraciones lo único que haces es vulnerar a la víctima porque la colocas en una situación que no es real, que ella no lo refirió así, en ese afán de cuadrar, de acomodar los hechos jurídicamente, que es muy diferente a cuando pasa psicología. A mí no me va a decir que le agarró el glúteo izquierdo con la mano derecha 3 segundos haciendo movimientos de izquierda a derecha. A mí me va a decir, me agarró mis pompas cuando iba en el metro. Y que eso me basta a mí y con eso no tengo por qué eh, preguntar y con qué mano y cuánto tiempo y para dónde la movió y todo lo que ella quiera decir. Y a lo mejor ahí me dice, y cuando me tocó, sentí mucho coraje y después sentí una vergüenza porque me quedé paralizada y no me moví y entonces alguien vio que me estaba tocando y pienso que la otra persona. Recuerden que el testimonio, cuando hablas de lo que piensan o hacen otras personas, le va sumando consistencia, estructura, credibilidad. Y entonces ellos han de haber pensado que yo me dejé. Y luego él me dijo, ¿qué? Yo no te hice nada. Cuando repites, ¿cómo se dice? Argumentos del agresor, le va sumando a la credibilidad, pero nada de eso quedó en la declaración de Ministerio Público, porque el Ministerio Público no sabe tomar declaraciones con protocolos científicos. Esos protocolos de obtención forense que se deben de utilizar quien obtienen los testimonios, policías, ministerios públicos, psicólogos, todos, no son protocolos psicológicos, son de obtención de testimonio. Y si el Ministerio Público está obteniendo testimonio, debería estar, son muchos los que hay, súper capacitado para ello. En lugar de andarse videograbando con sus celulares, haciendo barbaridades y media. Todos estos protocolos científicos y el protocolo de la Suprema Corte dice que preferentemente se videograben los testimonios para evitar que se vuelvan a repetir innecesariamente. Solo viene una declaración entre el Ministerio Público, pero esa víctima va a volver a declarar en juicio. Eso no es innecesariamente, es necesario. Lo va a volver a hacer. Y es necesario que se lo diga al psicólogo. Y si esa víctima piden valoración de riesgo victimal, es necesario que se lo diga al victimólogo. No son innecesarias, y se refería a las innecesarias cuando tenías una víctima que se lo había contado al Ministerio Público 3 veces. Ampliación y ampliación y ampliación y 3 veces. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y psicología a veces pedían con el mismo objetivo pericial varios dictámenes. En mis tiempos había víctimas que tenían hasta 10 dictámenes, 7 institucionales con el mismo objetivo pericial y 3 particulares. A eso se refiere. Y la revictimización no nada más es que cuente los hechos. La revictimización está en muchos sentidos, no nada más en la referencia de los hechos. Y a veces en psicología la referencia de los hechos es mucho más, ¿cómo les diré? Eh, enriquecedora
que la que obtiene el Ministerio Público. A veces el Ministerio Público ve tu dictamen y va y cambia ¿cómo se llama? Su entrevista, sobre todo cuando están haciéndolo todo simultáneamente, porque a él no le dijo muchas cosas que a ti sí te dijo. ¿Por qué? Porque tú estás capacitado, porque tú trabajaste el rapport, porque tú generaste empatía, porque el uso de estos protocolos genera la mayor información posible de utilidad con el menor daño psíquico a la víctima. Y entonces eh, ellos acomodan su entrevista a lo que le dijo a psicología, que no debería de ser así, pero bueno. Es indispensable, no sigan comprando esta idea de que no pregunto porque victimizo, no preguntas porque no sabes, porque si supieras sabrías que no es victimización. Y al no preguntarle, la estás vulnerando. Precisamente la dejas porque toda esta sintomatología debe tener una conexión con ese hecho y no puedes sustentar ese hecho con que lo leíste, que se lo dijo a otra persona. Lo tienes que ver porque cuando te lo dice, ese hecho va cargado, acompañado de un montonal de información psicoemocional, de la vivencia en el momento y de la revivencia en este momento. Te lo está contando y el signo que estás observando es asco. Te lo está contando y el síntoma que ella te dice es, y sentí asco. Y entonces no vas a sustentar tu dictamen solo con lo que me dijo y lo que vi, asco. Pero no nada más está ahí, sino este asco que tiene que ver con cuestiones emocionales, lo empiezo a identificar en con otras técnicas. ¿Cuál es la otra técnica? Es entrevista, es observación, evaluación del estado mental, todas las técnicas psicométricas, y hay una técnica muy importante que a veces se les olvida, y es técnica, el análisis, lectura y análisis de la carpeta de investigación relacionada. No nada más es leer por leer. Todo eso te va a ayudar porque no somos clínicos. No llegó a nuestro consultorio y nos quedamos con solo lo que nos dice. Y no es que estamos dudando, estamos investigando, somos parte de una investigación judicial. Si no, entonces, ¿para qué se investiga? Que llegue una víctima, denuncia, él me violó, ay, él la violó, senténcienlo. Porque es mujer, vámonos, no hay que revictimizarla, no hay que dudar, vámonos, los hombres violan a las mujeres son, históricamente han sido violentadas, vámonos, ya no hay que investigar nada. No funciona así. Tú eres parte de esa investigación, no te dejes arrastrar. Y muchas veces lo hacen por miedo, miedo porque desconocen. Entre más conozcan, más seguridad van a tener. Entonces, no se puede hacer una evaluación sin conocer los hechos. Y, por ejemplo, mucho de lo que está aquí lo puedes hasta leer en la carpeta de investigación, el dictamen ginecológico, ¿qué dice? El proctológico, mecánica de lesiones, el ginecológico y aparte el de lesiones, que también por lo general va unido, mordeduras, ataduras, no necesito preguntarle, o sea, no va a revivir y me ató así, me agarró así, ella te va a decir, me llevó a su casa y ahí me violó y eran varias personas y me tuvieron ahí. No necesita que te diga que la ataron cuando tú ya estás leyendo la carpeta de investigación y además al Ministerio Público ya se lo dijo. Eso a ti ya, eso no cambia la esencia, la base del daño. Ok, entonces, mm, 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 factores de resiliencia. Aunque no lo crean, todos lo tenemos, algunos más, algunos menos, y la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de, de sobresalir o de sobrellevar o de manejar los sucesos traumáticos o que llegan a desequilibrar a una persona en sus mecanismos cotidianos de equilibrio que tiene esta persona. Es algo que viene a desequilibrar, que no estabas preparado para ello, sobrepasa. Ahora, ¿cómo se ubica la resiliencia? Lo veo a través de la historia del sujeto. Vamos a ver la historia. Supongo que muchos de ustedes han visto la película de Preciosa, ¿verdad? Pongan sí, no. Es un clásico.
Un clásico que se analiza en victimología, en psicología, en psiquiatría, en criminología. La primera vez que vi Preciosa, pensé que Preciosa iba a terminar siendo una matazón. ¿Por qué? Porque la estaba viendo con ojos, con una perspectiva criminológica, porque estaba juntando todos los factores que después iban a desencadenar. Dije, va a llegar a matar a tus compañeras al salón, o va a matar a la mamá, o va a matar al papá, o va a matar a los hijos. Yo esperaba que matara a alguien porque estaba, toda esa misma información la estaba viendo con el enfoque criminológico. Cuando la veo con el enfoque victimológico, incluso hasta empiezo a ver otras cosas que no vi con el enfoque criminológico. Cada enfoque es una manera de ver, de analizar, una perspectiva. Y esa manera de ver te la va a dar el conocimiento que tienes sobre victimología, sobre criminología, sobre psicología, sobre psiquiatría, antropología o enfoque de género. Si no sabes nada de género, no vas a poder ver nada de enfoque de género. Por cierto, van a tener un módulo sobre dictámenes con perspectiva de género. Uh-huh. Entonces, voy a ver la resiliencia de la persona en sus antecedentes. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, Preciosa tenía 16 años, ¿no? Pero ahora escríbanme la palabra sí o no. ¿Preciosa fue resiliente? ¿Sí o no? Muy bien, Laura, gracias por contestar. ¿Qué dicen los de? Muy bien. Ahora, ustedes lo dicen porque vieron ciertos aspectos de información en la película que nos plasman ciertos comportamientos, conductas, cogniciones, emociones que nos permiten identificar esa resiliencia. Ah, Cruci, vela, es un clásico y te va a ayudar mucho a entender la victimización. Y además, Preciosa es víctima de muchas violencias. Tienes todas las vacaciones para verlas. Por cierto, nosotros nos vamos a ver nuevamente. Mañana nos vemos y de ahí nos vemos hasta el viernes 3 de enero. Anoten en su agenda que regresamos a clases el viernes 3 de enero. Mañana hay clase. Entonces, ¿cómo lo saben? Porque pues conocen qué es la resiliencia, cómo se manifiesta, qué efectos tiene y cómo finalmente esa resiliencia le permite a Preciosa, Precious, que no me acuerdo cómo se llamaba en la película, pero pues la conocemos como Preciosa, eh, salir de esa violencia. A los 16 años, con dos hijos, producto del incesto de su padre, uno de ellos con síndrome de Down, con un entorno sumamente violento donde una mamá la golpeaba, violencia familiar, aparte violencia sexual, violencia escolar, violencia social, violencia, la criticaban por su sobrepeso, por su color de piel, por su aspecto físico, por su, según lento, capacidad lenta de aprender, ¿no? Y mucho de eso es sintomatología de lo que finalmente se le empieza a sumar y a sumar y a sumar. Y a pesar de todo eso, logra salir, porque no mata a nadie y se sale de ese núcleo violento. Bueno, entonces, a veces hasta los psicólogos aplican una escala de resiliencia. Por ejemplo, en casos de violencia de género, si quieren la pueden aplicar, pero a veces ni es necesario aplicar la escala de resiliencia. Si quieren, la aplican, si la tienen, la aplican, pero es como otro elemento que va a soportar lo que ustedes ya vieron en la historia de vida de esta persona resiliente. No todas las personas son resilientes. Eh, Hay personas que tienen un accidente automovilístico y pierden una pierna o dos. Y ya de ahí se deprimen, se consumen, se resignan. No quiere decir que esté mal, no. O sea, sus recursos les dieron para eso. Y otros se meten a entrenar natación y se van a las paraolimpiadas y ganan una medalla de oro. Uno diría, ay, joder. Y antes ni nadaba,
ni competía ni nada. Ustedes saben que de los Paralímpicos, el 80% de los que va con una discapacidad es resultado de un accidente, no de, no de nacimiento. Y vean la cantidad de medallas que traen los mexicanos, a diferencia de los que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, en donde yo iba a nadar había una chica que no tenía pierna y estaba entrenando para la última olimpiada que hubo, y ella pagaba su entrenamiento, y esta escuela lo que hacía era prestarle las instalaciones como una forma de apoyo. Y me acuerdo que un día nos dijeron que se había roto su prótesis y que necesitaba, que andaban juntando dinero, cooperando para comprarle su prótesis, que lo que quisiéramos dar, ¿no? Y ya, pues, casi todos dieron, ¿no? Recuerden que muchos de ellos lo hacen con sus recursos, desde también los que los otros también. Todos conocemos esa historia de cómo vendían trajes de baño y eso. Entonces, eso es ser resiliente, pero no, y además el que no lo seas no te debe hacer sentir mal, porque no es una obligación, ¿no? Es una capacidad, y además a veces se va fortaleciendo. Bueno, ok. Um, Otros factores protectores o resilientes o características que te pueden proteger al modular este impacto psicopatológico ante un suceso traumático o victimizante, porque un hecho victimizante, o sea, algo que te victimiza, puede ser no solo un delito. Aquí porque estamos a los delitos y específicamente los de violencia sexual y de género, pero también puede ser un accidente, un desastre natural, una enfermedad. Entonces, tenemos que poseer altas habilidades verbales, es un factor protector. Si ustedes van a describir por qué su víctima tiene tal o cual intensidad, y es necesario aclarar porque pareciera ser que no le ha afectado, pero oigan, eso es bien importante. ¿Por qué a fuerza tiene que haber muchísima? Y pareciera ser que si no hay, entonces no existió el hecho. Una cosa no lleva a la otra. Y para eso se está investigando otros indicios, otras pruebas. Psicología no es la única que nos hacen creer y sentir, porque ¿cuántas veces no han cerrado carpetas de investigación culpándonos a nosotros? Psicología dijo, usted no tiene alteraciones. Entonces, yo ya no pude hacer nada. Tuve que mandar al no ejercicio la carpeta. Vaya, diga la psicología. Te los echan a andar y hasta te andan echando a andar para que te vayan a acusar a derechos humanos. Que le vulneraste su derecho a la justicia y a una vida libre de violencia y a su sano desarrollo de la persona. Ahora resulta que yo, psicólogo, y no el agresor, ¿no? Y le hizo todo eso. ¿Por qué? Porque tú no le pusiste alteraciones. Pero el Ministerio Público no entendió o no entiende que su investigación es más allá de psicología. Si no, pues háganse a un lado y que nos paguen como MP si nosotros investigamos. Si tu víctima pudiera tener algunas características poco comunes o poco frecuentes en la victimización, pues a lo mejor puede ser que tiene una capacidad elevada de resiliencia, porque tiene altas habilidades verbales, porque tiene redes de apoyo y figuras de apoyo importantes, porque tiene una capacidad de realizar sus planes, porque ha tenido intervenciones psicoterapéuticas tempranas y permanentes y constantes. Todo eso lo tendrías que explicar y todo eso sale de la entrevista. Y pareciera ser que creen los psicólogos, sobre todo los institucionales, que le hacen un favor y benefician a la víctima al ponerle mucha afectación y mucho monto económico, cuando a veces esa mucha afectación y ese monto económico, esa cuantificación, no está sustentada. Y lo único que la vas a hacer es que cuando llegue a juzgado, quede en duda esa cuantificación, y no solo la cuantificación, sino todo lo demás. Entonces hay que poner lo que es y explicar por qué es. Y recuerden, reparación de daño integral. Nosotros somos una partecita de esa reparación, no lo somos todo. A veces esa reparación incluye
una disculpa,